Y yo había capturado tres preguntas. Una era de Fanny, que nos preguntaba si se podía mostrar la dotación actual versus la aprobada, algo que me pareció que estaba interesante, porque obviamente lo llevo para el molino de People Analytics y podemos jugar un poquito con los datos y, y mostrar cosas que pueden servirle en los informes que estén generando día a día. Así que, bueno, preguntaba si se puede mostrar la dotación actual versus la presupuestada o la aprobada, y aparte discriminar en la dotación actual entre lo que es personas que están activas y personas que están con una licencia prolongada. Entonces, fíjense, lo mismo, acá trabajé con una tabla que creé nativa dentro de Power BI, con la función de especificar datos, con lo cual mismo esto también es como posible conectarlos de cualquier lado. Fíjense que tiene cuatro columnas. Tiene el periodo, tiene el headcount, ¿sí? Headcount total que tenemos en el momento. De ese headcount, cuántas personas tienen una licencia prolongada, y después cuál era el headcount presupuestado. Entonces, nosotros podríamos decir, en 2019 el headcount era de 100, pero 4 de esas 100 personas estaban con una licencia prolongada. Si yo lo comparo contra presupuesto, estaría pasado en 2, pero por otro lado podría decir, bueno, de las personas que tengo con licencia prolongada, solo reemplazar el 50%, ¿no? Entonces, podrían ser diferentes películas que veamos en base, o diferentes historias que contemos en base a incorporar este parámetro de personas con licencia prolongada. Lo que hice fue simplemente, van a ver las que están grisadas, pues yo las oculté, y creé medidas para mostrar acá. Esas medidas que creé, obviamente para quienes estén dando sus primeros pasos con Power BI, a veces tenemos que elegir como un canal de, si bien esto es simple lo que vamos a dar, digo, para el que nunca haya entrado a Power BI, obviamente se va a encontrar con que dice medidas, que me están hablando, hay un montón de cosas. Bueno, elegimos como algunas cosas darlas posibilidades para poder avanzar, porque si no sería como muy difícil, pero cualquier cosa nos preguntan. ¿Sí? Acá lo que hicimos fueron tres simples cálculos, o sea, decir, bueno, por ejemplo, lo que es el headcount, vamos a separarlo, lo que está con licencia de lo que no está con licencia. Entonces, simplemente a la columna de headcount le sumé las personas con licencia prolongada. Entonces, después hay una medida que simplemente suma esa cantidad de personas que tienen licencia prolongada, y en otra muestro el presupuesto. Entonces, la idea era mostrar una columna en apilada donde tengamos presupuesto, perdón, headcount activo más headcount con licencia prolongada, y eso lo comparemos con presupuesto, ¿sí? Y un poco lo que vamos a utilizar es este gráfico que nos permite hacer un gráfico de columnas apiladas y de líneas, ¿sí? Este también es otro tip que tira Charlie en el workshop de DataVis, o sea, mezclando o exprimiéndolos. De hecho, creo que hay un tutorial, ¿no? Que hablas un poco de esto, ¿no, Charlie? En el canal. De hecho, aprovecho Sí, y si no sí, se sí, sí, hay suscribieron un al tutorial. canal, ¿sí? Charlie, tiralo en el chat, Dale. aprovechen a suscribirse, así les avisa cada martes cuando subimos un videito, y lo tienen a mano como para poder seguirlo. Entonces, fíjense que voy a usar este gráfico de columnas y líneas apiladas. Acá, por ejemplo, Raquel, que decía, es mi primera aproximación a Power BI, vas a ver un poquito lo, lo fácil que es crear, por ejemplo, un gráfico, porque simplemente con un drag and drop nosotros podemos ir tirando en el gráfico y mostrarlo, y obviamente Power BI, ya los que lo conocen saben que automatización, dinamismo son partes del combo que tenemos. Entonces yo lo que quiero en cada columna es que me muestre el headcount, pero separado en dos, o sea, por un lado las personas activas y por otro las que están con licencia, por llamarlo de alguna manera. Activo en el sentido que está yendo a trabajar, ¿sí? Todos están de alta, todos están, ninguna es una baja, pero separamos quiénes están yendo y quiénes no. Entonces lo que voy a hacer es llevar esa medida, que también podría ser la suma de una columna que tenga todas las personas que no están de licencia, a valores de columnas, y a esto le voy a sumar también la información de las personas que están con una licencia prolongada. Entonces lo que hago es decir, bueno, mi headcount, que por ejemplo, ¿sí? Vuelvo acá para hacerlo súper simple, era de 100, estoy sumando por un lado 100 menos 4 y por otro lado 4, ¿sí? 96 y 4. Llego al dato final de 100 segmentándolo de esta manera. Si nosotros queremos ver esto, obviamente, año a año, necesito abrir el eje con una columna que marca el periodo, ¿sí? Simplemente 2019, 2020 y 2021. Entonces acá paso a tener ese mismo headcount, pero apilado, ¿eh? ¿Qué pasa? Esto lo queremos mezclar contra la información de presupuesto. Entonces, acá lo que vamos a aprovechar a utilizar es la información de valores de líneas. Y vamos a pasar a ver cómo se mueve el presupuesto. Pero fíjense que inicialmente este gráfico que nos propone Power BI es bastante feo.
Y acá lo que tenemos como opción es aprovechar un poco a jugar con los datos. Acá es donde, por ejemplo, esto que Charlie dice de los talks, son geniales para exprimir y sacarle todo el jugo a Power BI, porque es donde podemos encontrar magia para mostrar los datos de la manera que necesitamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos mejorar un poquito. Por ejemplo, el eje X, siempre recuerden, para algunos será una novedad, para otros no. Yo por las dudas lo digo rápido, es el eje horizontal, ¿sí? Le apago el título, siempre en teoría de visualización de datos decimos cuanto menos solo mostrar o utilizar la tinta necesaria para mostrar los datos que queremos en los que nos queremos enfocar, con lo cual apago todo aquello que no me esté sumando valor, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el eje Y voy a apagar el título, ¿sí? La leyenda la voy a dejar así por ahora para no invertir tanto tiempo, pero después les voy a mostrar cómo lo dejaría en otro modelo, pero simplemente acá en la leyenda también la podríamos entrar y cambiar los nombres de cada uno de los distintos ítems que estamos mostrando. Por ejemplo, voy a hacer un cambio más a nivel de diseño para quedarme un poco más tranquilo con lo que estoy visualizando. Sí, por ejemplo, el headcount lo voy a mostrar con estos dos colores. Y después, por ejemplo, me voy a ir a las líneas, que es el otro valor. Fíjense que acá no se entiende nada. Yo no sé si acá veo que el presupuesto está adentro, pero no sé bien dónde. No queda claro, es difícil de visualizar. Fíjense, y acá sí me voy a quedar un poquito y lo voy a hacer un poquito más lento, porque esta es como la opción que les permite mostrar bien este dato. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Dentro de las líneas le voy a pedir, por ejemplo, que el trazo pase a ser de 0, ¿sí? Entonces la línea va a desaparecer. Pero yo necesito visualizar ese indicador. Por ejemplo, otra opción sería decir, bueno, lo activo escalonado y más o menos mejoraríamos un poco, ¿sí? Pero acá vamos a cambiarlo, lo voy a pasar a 0, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es activar que tenga un marcador para poder visualizar esto. Entonces, fíjense que incluso tenemos la posibilidad de sombrar área. Hay como varias alternativas con las que podemos jugar. En este caso, le voy a pedir de trabajar con un marcador. Para eso voy a seguir un paso más dentro de las opciones, marcadores, y fíjense que ya me aparece un puntito que en estos casos no se ve, con lo cual vamos a trabajar en el diseño para hacerlo más claro. Por ejemplo, dentro de marcadores podemos elegir la forma, ¿sí? Voy a pedirle que sea una línea. La voy a hacer lo más grande que pueda, que en este caso el tamaño máximo que me va a dar Power BI es de 10. Y le voy a cambiar el color, perdón. Le voy a poner un color casi negro para que se destaque de los colores que elegí para mostrar headcount. Entonces acá yo ya con estas transformaciones que estoy haciendo, podría mostrar rápidamente dónde está el presupuesto. Por ejemplo, en este caso, en 2021, veo que el presupuesto está muy por debajo del headcount que tengo actualmente, con lo cual yo ya tengo un problema grande. Pero en los años anteriores, el presupuesto era una línea que marcaba contra, o al menos dentro de lo que sería la parte del headcount de personas que estaban de licencia, ¿sí? Entonces, obviamente esto lo podemos apoyar con una tabla, con un gráfico adicional, ir mostrando la información como para que si elijo un año pueda llegar a ver claramente qué es lo que está pasando, cuáles son las diferencias. Y acá también tenemos la posibilidad, obviamente, de trabajar con etiquetas de datos, por ejemplo, mostrar los totales, estaría mostrando el headcount año a año. Fíjense que la columna de headcount es 100, 110, 124, y eso es lo que estoy visualizando acá. Si quisiera, podría agregarle también una etiqueta para mostrar el presupuesto. Esto lo habilité con total de etiquetas. Total de etiquetas es la suma de lo que esté mostrando en los distintos segmentos de una columna, en este caso, ¿sí? Y en etiquetas de datos, por ejemplo, le puedo pedir que me muestre el presupuesto. Como quizás mostrar todos los datos puede hacer que el gráfico sea poco claro, yo le puedo pedir desde etiquetas de datos qué mostrar y qué no. Entonces le digo, bueno, series, por ejemplo, el headcount, ¿sí? No lo voy a mostrar, entonces simplemente lo desactivo. ¡Chum! Desapareció. La parte de personas, esto que dice PCLP, que suena como muy pro, es personas con licencia prolongada, simplemente la abreviatura, ¿sí? Lo voy a desactivar también y me quedo con el presupuesto y le digo, sí, el presupuesto me interesa mostrarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Dejo la etiqueta de presupuesto, le voy a decir que la posición, para que no se solape o sea clara, esté siempre abajo de la línea. Entonces, fíjense, al menos para este ejemplo que yo estoy mostrando, sería una forma bien clara de mostrar, tengo arriba el headcount y tengo acá abajo el presupuesto, ¿sí? Y le voy a decir para que se asocie el color de presupuesto
con la etiqueta, le voy a pedir que el fondo del gráfico sea del mismo color que estoy mostrando dentro de presupuesto. Obviamente, para que esto se visualice, le voy a cambiar el color a la etiqueta, lo voy a dejar en blanco, ¿sí? Entonces, si bien fui un poquito rápido en lo que es formato, eso sepan que lo pueden hacer con la idea, simplemente es un tema de paciencia y buscar un poquito más los datos, pero todo lo que trabajé es en total de etiquetas o en etiquetas de datos. Entonces acá fíjense que ya podemos ver, el presupuesto era de 98 y yo estoy en 100. La barra de 100 está dentro de la parte roja y podríamos agregar quizás la información de qué cantidad de personas tenemos de licencia, ¿sí? Eso puede ser una posibilidad también, mostrarlo como un dato adicional dentro de la información sobre herramientas que nos propone el gráfico, ¿sí? Entonces acá yo podría decir, bueno, por ejemplo, voy a agregar esta información. Fíjense, no me la agrego. A ver, creo que porque oculté la etiqueta, ¿no? A ver, bueno, acá podría ser un gran ejemplo para después, si quieren, sumar un tooltip o sumar... Ah, ahí está. No lo había actualizado como... Ahí está. Fíjense que me muestra en periodo 2019, el headcount es de 96, ¿sí? Más 4 personas con licencia, el total es de 100, ¿sí? Contra un presupuesto de 98. Si me voy a la siguiente, tengo un headcount de 102 más 8 personas de licencia, un total de 110, contra un presupuesto de 104, ¿sí? Y así yo podría tener como la información general para poder analizarlo de si estamos muy pasados, como en este caso que estamos totalmente pasados de lo presupuestado, o no, ¿sí? Veo que hay varias consultas en el chat. A ver, creo, pero sos Charlie, ¿no? Me pasó lo mismo que vos. Sí, Eh, sí, sí, sí. bien, bueno, Para mí gracias están Rubén. todos anonadados con esto le acabas de mostrar y no hacen preguntas. Se quedaron mudos. Nada. Así que, bueno, y jugando un poquito más con lo que es el diseño a nivel de agrandarlo, checarlo, darle un poquito más, fíjense que simplemente cambié el ancho de las columnas para hacerlo un poco más claro y puse bien claras arriba la leyenda y centrada. Fíjense que podríamos llegar como mostrar el resultado en un gráfico, ¿no? Obviamente esto estaría bueno que lo sustenten con otro gráfico adicional, enfocándose en la información que ustedes quieran contar.